Bueno, si recuerdan, en la clase pasada dejamos de tener nuestras cargas, nuestras distribuciones de cargas en el vacío, y les permitimos que ahora se encuentren en medios materiales particularmente en conductores que van a tener la posibilidad de permitir que estas cargas se muevan y que van a tener una gran característica que va a hacer que el campo dentro de estos conductores, el campo electrostático, una vez que estas cargas se reordenan, va a ser nulo. Vimos que a partir de que el campo es nulo dentro de los conductores, esta propiedad que tiene de una ley experimental, de experiencias, vimos varias propiedades, ¿no? Nos encontramos con que las cargas van a estar distribuidas en superficie, ya sea homogénea o no homogéneamente. Vimos que los conductores van a ser volúmenes equipotenciales. Y también calculamos cómo va a ser el campo en las proximidades de este conductor. La idea de la clase de hoy es trabajar sobre una aplicación muy importante de los conductores, que son los capacitores. No sé si alguien los habrá escuchado. Sí, Lucrecia, yo en particular cambié uno en mi ventilador de techo, uno de 2.5 microfaradios, hace unas semanas, para Perfecto. aumentar la capacidad. Tenía un problema el dieléctrico, me parece, pero bueno. Puede ser que se haya roto. Entonces, vamos a trabajar, a conocer estos capacitores, o pueden aparecer también llamados condensadores, depende de qué bibliografía lean. ¿Y qué será este capacitor? Un capacitor va a ser dos conductores que me voy a traer, esos conductores raros que yo dibujé la clase pasada, los voy a seguir dibujando así raritos. Un capacitor va a estar compuesto por dos conductores en donde uno de ellos estará cargado con una carga Q negativa y el otro estará cargado con una carga Q de igual módulo, pero signo opuesto, positiva. Entonces este capacitor, que está compuesto por dos conductores de igual carga y signo opuesto, si lo miro en conjunto, tendrá una carga neta nula. No sé si alguien quería hablar. Si miro este capacitor, estos dos conductores, puedo pensar que la zona del espacio entre estos dos conductores hay un campo eléctrico, ¿no? Hay un campo eléctrico que, si lo quiero dibujar en la zona entre los dos conductores, ¿cómo debería dibujarlo? ¿No es igual que el que hicimos en la práctica el otro día? Va, parecido. Parecido, ¿no? O sea, si fuesen planos sería lo mismo. El otro día trabajamos con dos planos. Yo podría dibujar un campo en esta zona adentro. Lo dibujo así, medio así, sin ponerme en el detalle de las líneas, si serán paralelas o tendrán un poco de curvatura. Lo que me importa ver es que tendré un campo eléctrico que nacerá en las cargas positivas y va a morir en las cargas negativas. Entonces, estos dos conductores aislados en el espacio, porque no están unidos por nada, en donde uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa de igual módulo, va a formar esto que vamos a llamar capacitor. Este capacitor va a tener la propiedad, la capacidad de almacenar energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener un campo eléctrico asociado, un campo eléctrico que me va a permitir almacenar una energía. Esa energía que podríamos imaginarlo que es esa carga, ¿no? Gracias a esa carga que está almacenada en esos dos conductores, se genera este campo eléctrico me va a permitir almacenar energía. Ahora bien, yo digo, son dos conductores aislados en el espacio, uno cargado positivo, otro cargado negativo, de igual módulo. Y lo primero que podrían preguntarme es, ¿cómo se cargó eso? ¿Cómo cargamos un conductor? ¿Cómo logro que un conductor esté cargado con más Q y el otro con menos Q? Conectando una fuente. Ahí Gabriel me dice, conectar una fuente. Exacto. Voy a necesitar una fuente que va a ser, vamos a ver si me sale un dibujito más o menos, ¿no?
Qué guacho. Da trozos quiere que la haga. Una pila, ¿no? Una pila, una batería, una fuente. Una fuente, como me dijo Gabriel. Pero me traigo una pila, una pilita, esas que conocen, ¿no? La que compran para el control remoto. Una pila. Y voy a tener que conectar los bornes de esta pila con algún conductor ideal, con algún cable, ¿sí? A uno de los conductores y al otro de los conductores. Y me dibujé la pila al revés. 3 horas para hacerla, la dibujé al revés. Vamos otra vez. Así la voy a tener que conectar, ¿no? Porque puse ya una placa positiva a la derecha y una placa negativa a la izquierda. Y esta pila va a tener asignada una polaridad negativa de este lado y una polaridad positiva de este lado. ¿Y qué va a hacer esta pila? Esta pila va a tener asociada una fuerza, ¿sí? Una energía que me va a sacar cargas positivas, dejándome la placa, el conductor cargado negativamente, y las va a llevar y las va a depositar en el otro conductor cargándolo positivamente. Entonces esta pila, batería, fuente, no es más que una bomba capaz de trasladar cargas desde un conductor al otro conductor. Es decir, va a arrancar, si pienso en cargas positivas, arranca cargas positivas, dejando negativamente el conductor de la izquierda y lo deposita en la carga, el conductor cargado positivamente. O podría hacer el análisis al revés, ¿no? Pensar que lo que se mueve son electrones y bueno, arrancará electrones y los depositará en la carga, en el conductor negativo. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Hay alguna forma analítica de conocer el tiempo de carga del capacitor? Sí, por el momento no nos vamos a meter, pero sí, hay forma. Ahora bien, ¿es esa pila carga infinitamente? ¿Traslada cargas infinitamente? Si yo voy y quiero comprar una pila en el kiosco, en la ferretería, en algún lugar, en el supermercado, ¿qué le miro a esa pila? ¿Qué información tengo que mirar de esa pila? ¿Qué característica? El voltaje. El voltio, voltaje, claro. ¿no? Esta pila, batería o fuente, va a tener asociado una diferencia de potencial, un voltaje. Y ese voltaje va a ser el que yo por acá puse, negativo, positivo. Bueno, ¿sí? Ahí voy a tener esa diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial va a ser la que me va a hacer mover las cargas, y me va a hacer mover las cargas hasta que la diferencia de potencial entre el conductor positivo y negativo sea exactamente igual al de la pila. Pero volvamos a recordar, es una bomba, traslada cargas, no las crea ni las destruye. Las saca de un lado y las deposita en otro lado. Consulta. Sí, Entonces traslada electrones hasta que esté cargado y después finaliza, ¿no? exacto. Va a trasladar electrones o protones, lo que quieran pensar, de una placa hacia la otra, hasta que la diferencia de potencial entre esos dos conductores que cada uno es una X potencial, sea exactamente igual a la diferencia potencial de la pila. ¿Está bien, no? Sigamos construyendo. Voy a querer esquematizar, yo dibujé ahí un capacitor con dos conductores amorfos, pero hay una notación circuital, hay una forma de escribir el capacitor o de representar el capacitor, que es esta, son dos líneas paralelas, iguales, ¿sí? Y
la unión de los cablecitos, ¿sí? Serían estos dos cablecitos. Esta va a ser la notación circuital. Y con la pila también va a haber una notación circuital de la pila. Yo la pila la voy a poder esquematizar con, otra vez, dos líneas paralelas, una de mayor longitud que la otra. Voy a ser consistente con la que dibujé. Una corta y una más larga, en donde la línea más larga va a ser el borne positivo de la pila, y la línea más corta va a ser el borne negativo de la pila. Entonces, todo este esquema que puse acá arriba, yo lo podría simplificar y en notación circuital representarlo como un capacitor, cable y la pila. Pila, borne positivo, borne negativo, capacitor, placa del capacitor izquierda cargada negativamente, placa del capacitor derecha cargada positivamente. Esta va a ser la capacidad y esta va a ser un delta P, un delta B, o un delta BP, estaba pensando por la pila. Y esa va a ser la notación circuital asociada a este esquema que representé, es decir, un capacitor conectado a una pila. Un capacitor que en condiciones de régimen permanente, en condiciones estacionarias, va a tener una carga menos Q y más Q asociada a una diferencia de potencial por la pila que se conectó. Porque yo dije, la pila va a estar trasladando cargas de una placa a otra hasta lograr que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor sea exactamente igual a la diferencia potencial que tiene la pila. Entonces, si yo pongo un delta B de una pila, conecto una pila con un capacitor, voy a lograr que ese capacitor se cargue con una carga Q. Si yo agarro ese mismo capacitor y lo conecto con una pila que tenga el doble de la diferencia de potencial, un delta B 2 veces, voy a lograr, hago la experiencia, ¿sí? Voy a medir y me voy a dar cuenta que la carga que tiene el capacitor ahora es 2 veces la carga Q. Y así, si sigo, y ahora le pongo una pila que tenga 3 veces esa diferencia de potencial, me voy a encontrar con que la carga en régimen estacionario, en régimen permanente, porque yo conté y dije, esa pila va a sacar carguitas, las va a trasladar hasta que llega un estado que es el estado estacionario, es el estado en donde la diferencia de potencial entre las placas del capacitor es exactamente igual a la diferencia de potencial de la pila. Si ahora tengo 3 veces la diferencia de potencial de la pila, obtendré una carga 3 veces Q. Es decir, que me encuentro con que la carga en régimen permanente del capacitor va a ser proporcional a la diferencia de potencial con que conecte las placas de ese capacitor. Y eso lo veo experimentalmente, ¿eh? Si grafico la carga en función de la diferencia potencial. Todo esto que acabo de contarles, que vería experimentalmente. Me voy a encontrar con que si conecto con una pila de delta P, esa delta BP que llamé, tendré una carga Q. Si lo conecto con una pila del doble, tendré el doble de la carga. Y si lo conecto con el triple, tendré el triple. O sea que tengo
Bueno, me quedó muy recta, pero tengo una tendencia, ¿no? Es esta proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial que les conté. La enchastro un poco más y la pongo azul. Y podría seguirlo, ¿no? Para abajo. ¿Qué significa? Tener cargas negativas o diferencias de potencial negativas. ¿Tiene sentido? ¿Alguien? ¿No significa que estás dando vuelta a la batería? Exacto, O ¿no? sea, la pila. Estaría conectando la pila al revés, entonces estaría teniendo las cargas cargadas, las placas cargadas al revés. O sea que también tiene sentido. Es muy probable que si yo conecto la batería con un delta V igual a este, pero al revés, lo que obtenga es Q con signo cambiado. De la pendiente de esta relación, de esta línea, de esta curva, voy a sacar una constante, ¿no? Una constante que voy a llamar C y que me va a decir cuál es la capacidad del capacitor. Entonces voy a tener que la carga en estado estacionario, en régimen permanente, del capacitor va a ser igual a la capacidad del capacitor por la diferencia de potencial que tenga entre sus placas. Una consulta. Sí. Los capacitores, claro, con esto deducción que haces, tiene un límite de carga, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos, bueno, acá en el caso de 3, la pila tiene 3 diferencias de potencial que pueden generar 3Q. Pero si el capacitor puede cargar solo Q, ¿qué pasa con el resto? El capacitor tendrá un límite geométrico y estructural, pero a priori su relación, o sea, cuando yo más diferencia potencial le dé, más carga obtendré. Sí, geométricamente, estructuralmente, cuando lo construya, tendrá algún límite más con el material que se encuentra entre las placas de ese capacitor. Hoy no dije nada, dije son dos conductores aislados, hay un medio vacío. La semana que viene pondremos algún material, algún aislante ahí entre las placas, y será ese aislante el que se romperá en algún momento, ¿sí? Pero lo charlamos la semana que viene. ¿Les parece? Perfecto, dale. Sí, Por sí. ahora, yo tengo un capacitor, ese capacitor le conecto una diferencia de potencial y voy a tener una carga que va a ser proporcional a la diferencia de potencial que le conecte y a la capacidad, voy a escribir por acá, que será propia del capacitor. Una capacidad que, si miro esta curva, esta línea, esta recta que me quedó así media fea, no va a depender ni de la carga, ni de la diferencia de potencial en la que esté conectado ese capacitor. Va a ser una propiedad propia del capacitor, va a depender de la geometría y del material que tenga entre sus placas, pero va a ser completamente independiente tanto de la carga como de la diferencia de potencial. Esta capacidad, ¿qué unidades va a tener? Coulomb sobre... Perfecto, Gonzalo. Coulomb sobre volt, ¿no? Coulomb sobre volt, que los llamaremos faradios, ¿sí? Lo representaremos con la letra F, en honor a Faraday. Esta capacidad, si miro esta curva otra vez, es positiva, ¿no? Esta capacidad siempre va a ser un número positivo, ¿sí? La capacidad va a ser siempre mayor a 0, y repito, no va a depender ni de la carga, ni de la pila, ni de la fuente que conecte, ¿sí? No va a depender ni la diferencia potencial ni de la carga que tenga ese capacitor. Va a depender de la geometría y del material que tengan entre sus placas. No voy a hacer las cuentas hoy, pero en el video de la teórica, el general de la cátedra, el que está en el campus, el link del videito de YouTube, quien hace ese video hace las cuentas de la capacidad para un capacitor de placas planas paralelas,
¿sí? Para esa geometría, hace el cálculo, los invito a que vayan y lo miren, cualquier cosa lo consultan y lo vemos, pero no me voy a poner a hacer las cuentas, son sencillas, pero los invito a que lo busquen. ¿Qué sería que la capacidad dependa de la geometría? Del material medio que lo entiendo, pero de la geometría me perdí ahí. Y yo dije, el capacitor son dos conductores aislados, ¿sí? En donde en condiciones estacionarias, en régimen permanente, quedará uno con una carga positiva Q y una carga negativa menos Q. Esos conductores van a tener una geometría. Yo podría usar dos planos conductores, podría usar dos cilindros conductores, podría usar dos esferas conductoras, podría construirlo de diferentes maneras. Entonces, con geometría me refiero a esa. ¿Qué forma tienen los conductores que componen el capacitor? Perfecto, bárbaro. En el video de la teórica lo hacen justo para dos planos conductores. Y se puede hacer también para dos cilindros. Y cuando hablo de dos cilindros, hablo de dos cilindros concéntricos, no dos aislados. Para Lo que mismo con esferas. Lo mismo con Concéntricas, ¿no? esferas, sí, son dos esferas concéntricas. Listo. Para que se den una idea y quede ahí fijado, la capacidad de un capacitor es como la capacidad de esta botellita que tengo acá con la que tomo agua mientras doy clase. Esta botella, no sé, tiene medio litro de capacidad y tiene medio litro de capacidad cuando empiezo la clase que está llena de agua y tiene medio litro de capacidad cuando termino la clase que está vacía. Y no depende de cuánta cantidad de agua tenga. No depende de nada más que de su geometría, ¿no? De su geometría. El capacitor va a ser igual, no va a depender de si tiene carga o no tiene carga, si está conectado a una pila o no, va a depender solo de su geometría y bueno, de qué material esté formado. ¿Se entiende la idea? Están más silenciosos que los de la mañana. Vamos bien. Sí. Vamos bien. Avanzo, y yo les dije hace un rato, este capacitor formado por dos conductores aislados, ¿sí? Que los conecto con alguna pila para lograr que se cargue, va a ser capaz de acumular energía, de almacenar energía. Entonces, veamos cómo es esta energía electrostática que se almacena en el capacitor. Dije, tengo un capacitor. Ya lo voy a representar con la notación circuital, lo voy a hacer un poco grande. Este capacitor que si lo conecto a algo, lograré que se cargue, se cargará una placa positivamente, una placa negativamente, ¿sí? En la zona entre las placas se generará un campo que nacerá en las cargas positivas y morirá en las cargas negativas. Y dije, voy a lograr obtener que se almacene energía en este capacitor. ¿Qué energía se almacenará? Energía electrostática, una energía asociada a este campo eléctrico que se genera en el capacitor. Y esa energía, si la queremos calcular, si quiero calcularla, va a ser la energía, o sea, va a ser exactamente igual al trabajo que me cueste cargar este capacitor. ¿Qué trabajo me cuesta cargar un capacitor? Yo puedo pensar arranco en un capacitor el que fui y compré en la ferretería, que me lo dieron ahí, un capacitor que no tiene carga inicial,
¿sí? Inicialmente la carga es igual a 0, voy a poner carga y Q sub I igual a 0. Vengo, lo conecto con alguna pila, le genero una diferencia, o sea, le pongo una pila, una diferencia potencial entre sus placas, espero, y voy a llegar a una etapa final en donde la carga final del capacitor será una carga. La llamo Q. Cargar ese capacitor me lleva un trabajo. Un trabajo que ya sabemos calcular. ¿Cómo se calcula el trabajo? La carga por la diferencia potencial. Perfecto, ahí Nicolás ya me adelantó. Porque yo estoy diciendo, tendré una carga inicial, que me comí la mitad de la frase. La palabra. Tendré una carga inicial 0 y tendré una carga final Q. O sea que lo que voy a estar haciendo es, de alguna manera, mover cargas o mover diferenciales de carga de una placa a la otra. Cargas que se van a tener que mover en este campo que se está generando entre las placas del capacitor. Entonces es ese trabajo que ya conocemos, ese trabajo que es Q por una diferencia de potencial. Pero lo voy a tener que pensar como diferenciales, ¿no? Porque voy a tener diferenciales de carga que voy a ir moviendo, o sea que voy a tener como diferenciales de trabajo o deltas de trabajo, que serán esos delta de carga que estoy moviendo por la diferencia de potencial que hay entre las placas. Una diferencia de potencial que vimos que va a ser proporcional a la carga sobre la capacidad, ¿no? E inversamente proporcional a la capacidad. Lo acabamos de ver. Vimos que hay una relación lineal entre la carga y la diferencia de potencial, y que esa constante de proporcionalidad es la capacidad del capacitor. O sea que la diferencia de potencial entre las placas será proporcional a la carga que hay en ellas e inversamente proporcional a la capacidad del capacitor. Y ahora ya está, ¿no? Si ya puedo relacionar esa energía que voy a llamar con la letra U, no lo dije, pero ahora la vamos a escribir. Llamaré con la letra U, una energía que voy a querer cuantificar en unidades de Joule. ¿Sí? Una energía que voy a poder pensar que es exactamente igual al trabajo que tengo que hacer para cargar ese capacitor. ¿Sí? Ese trabajo que yo hago para cargar el capacitor va a quedar acumulado como energía electrostática. Entonces voy con el trabajo que me cuesta mover cada diferencial de carga, cada delta de carga será un diferencial, un delta de trabajo que tendré que integrar, ¿no? Si yo quiero el trabajo total, el trabajo en cargar todo ese capacitor, tendré que hacer la integral de estos delta de trabajo entre la carga inicial y la carga final. ¿Cuánto me lleva cargar desde QI hasta QF? Q inicial, que dijimos, arrancamos con un capacitor que está completamente descargado y llegaremos a una carga final que llamé Q grande, Q mayúscula, de este trabajo, ¿no? Este delta de carga por un diferencial una diferencia potencial que es la carga sobre la capacidad. Me quedó todo medio amontonado. Voy acá abajo. Este trabajo me va a quedar C sale afuera, es constante. Voy a dejar 1 sobre C por Q cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y Q. O sea que esto me va a quedar Q al cuadrado sobre 2. O sea que la energía almacenada esa energía que está almacenada
en el capacitor va a ser exactamente igual a este trabajo que me costó en cargar ese capacitor. Una energía que nos queda 1/2 de Q cuadrado sobre la capacidad. Que podría reescribirlo, ¿no? Porque yo conozco una relación entre la carga y la capacidad, esa relación en donde dijimos la capacidad va a ser igual a la carga sobre la diferencia de potencial. O sea que esta energía almacenada la puedo escribir como 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacidad, o la podría escribir como 1/2. Si reemplazo la carga por C delta B, esto me quedará 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Y si ahora lo quiero dejar en función de la carga y la diferencia de potencial, esto va a quedar 1/2 de la carga por la diferencia de potencial. Las tres son válidas. Lo único que hice para pasar de una a otra es usar siempre esta. Pero las tres me están diciendo lo mismo. ¿Están bien, Franco? No sé. Uy, perdón, estaba con el micrófono abierto. No, pensé que me ibas a preguntar algo. Como los hice medio en el aire, por ahí me olvidé algún. ¿Están bien? Escribo las tres expresiones para que les queden. Puedo usar una u otra, sería indistinto. Usaré la que tenga los datos, ¿no? La que me sea más cómoda. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Por ahora no. Buenísimo. Bueno, conocimos los capacitores, sabemos cargarlos, conocemos cuál es la energía que almacena entre sus placas, pero todo el tiempo estoy hablando de un solo capacitor. Lo más probable cuando queramos hacer cuentas o trabajar es que no vamos a tener solo uno, sino que tendremos más de uno. Entonces, veamos cómo podemos conectar los capacitores. Voy a hablar de diferentes formas de conectar los capacitores que tendrán que estar inicialmente descargados. Todo lo que voy a decir ahora, todo lo que voy a contar ahora, es solo para capacitores que inicialmente están descargados. Podré conectar dos capacitores, dos o más, voy a trabajar con dos, para no complejizarlo demasiado, de dos formas. Yo voy a poder traerme un capacitor con una capacidad C1 y conectarlo con un segundo capacitor, por ejemplo, en serie. Es decir, un capacitor a continuación del otro. Las placas están como exageradas. Bueno, ahí. Dos capacitores inicialmente descargados los conecto uno a continuación del otro, es decir, en serie, y después pondré entre los bornes de ambos, acá, una diferencia de potencial. ¿Qué quiero obtener? Quiero saber cómo puedo transformar o cómo puedo pensar en un circuito equivalente en donde solo tenga un capacitor conectado a la misma diferencia de potencial
llamemos, voy a poner punto A, punto B, punto A y punto B serán los mismos, y esta diferencia potencial AB. Yo voy a querer saber cuál será la capacidad equivalente, ¿sí?, de un capacitor en donde el circuito sea exactamente igual a este circuito que tiene dos capacitores conectados en serie. Es una forma, ¿no?, de simplificar esta. Tengo una conexión de dos capacitores en serie, yo podría pensar este circuito de dos capacitores como un circuito más sencillo, con un único capacitor, en donde la capacidad sea una capacidad equivalente de esos dos. También podría conectar los capacitores no en serie, sino en paralelo. Es decir, tengo un capacitor con una capacidad C1 y lo conecto con otro capacitor, una capacidad C2, en paralelo. Ya no a uno a continuación del otro, sino así, en paralelo. Tendré otra vez el punto A y el punto B, con alguna diferencia de potencial, AB, y voy a querer también transformar este circuito paralelo, que tiene dos capacitores en conexión en paralelo, con un circuito más sencillo, uno que tenga un solo capacitor con una capacidad equivalente. Arranquemos por el primero. Me voy a ir a otra página acá. Arranquemos por la conexión en serie. Voy a volver a hacer el esquema, ustedes ya lo tienen. Perdón, ¿podrías poner un segundito la página anterior? Sí. Igual ahora voy a volver a repetir. Tengo un serie paralelo. Voy a empezar por el serie. Voy a resolver el serie. Miremos cuál es la capacidad equivalente que tenemos que encontrar para poder simplificar nuestro circuito y obtener un circuito que sea exactamente equivalente al que tendríamos con estos dos capacitores conectados en serie. ¿Está Brandon? Sí, perfecto, gracias. Llame C1 al primer capacitor, C2 al segundo. Y mi objetivo va a ser encontrar un capacitor equivalente vengo repetitiva, perdón. Yo dije conecto una diferencia de potencial entre A y B, una diferencia de potencial que llamé justamente delta B a B. Esta diferencia de potencial entre A y B va a ser exactamente igual a la diferencia de potencial que tengo acá, ¿no?, entre las placas del capacitor 1 más la diferencia de potencial que tengo entre las placas del capacitor 2. Ya tendré una Puede diferencia. ser Sí. que como recorra el mismo camino, ¿no?, que atraviesa, pasaría por ambos capacitores por un mismo camino, sea equivalente que simplemente sumar las capacidades. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Pero es un No, poco eso, ¿no? Si yo pienso en, no sé, salgo desde el punto B
y hago un camino. Tendré una diferencia de potencial entre B y A, que va a tener que ser exactamente igual la diferencia de potencial que tengo entre B y A yendo por los dos capacitores, ¿no? ¿Se ve eso? ¿Profe? Sí, Pero esto lo podemos suponer porque estamos en electrostática, ¿no? En Sí. régimen permanente. sí, Si no, no podríamos. Si no, no Claro. podríamos. De hecho, yo estoy Está bien. diciendo, tengo diferencia de potencial en el capacitor 1. Y tengo diferencia de potencial en el capacitor 1 porque cuando le conecté esa diferencia de potencial a B, ese capacitor se cargó. Y se cargó, no sé, supongo, con más Q acá arriba, con menos Q, y el capacitor de abajo también, con más Q y menos Q. Las polaridades las supuse, porque no dije nada de cuánto vale, dónde es mayor el potencial, si en A o en B. ¿Sí? Entonces, yo conecto esta diferencia de potencial. Espero un rato, las cargas se mueven, se acomodan, llegamos a un régimen permanente, a un estado estacionario. Las placas de los capacitores se van a cargar más Q menos Q, más Q y menos Q. Y cada uno de esos capacitores tendrá una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que llamé delta Bc1 y delta Bc2. Que como estamos en electrostática, la diferencia de potencial AB será exactamente igual a la suma de la diferencia de potencial en el capacitor 1 más la diferencia de potencial en el capacitor 2. Las diferencias de potencial en cada uno de esos capacitores las conocemos. La diferencia de potencial en el capacitor 1 será la carga del capacitor 1. Y cuando hablo de la carga del capacitor, yo empecé la clase diciendo un capacitor tiene una placa más Q, una placa menos Q, o sea que la carga neta del capacitor es nula. Pero cuando hablo de la carga del capacitor, y estoy haciendo esta relación entre la carga, la capacidad y la diferencia potencial, estoy pensando en la carga de una de sus placas, o la carga en módulos si quieren. Es Q. Que no se confundan, que nadie piense que esa es la carga neta, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial en el capacitor 1 será la carga que tiene ese capacitor en estado estacionario, en régimen permanente, sobre la capacidad. Y de igual manera, la diferencia de potencial en el capacitor 2 será la carga del capacitor 2, que también la llamé Q, sobre C2. Ahora bien, yo quiero un circuito, me voy a la derecha, quiero un circuito que sea equivalente. Quiero un circuito que sea exactamente, que represente, que tenga exactamente las mismas propiedades, que represente lo mismo que este circuito con dos capacitores, pero con un capacitor equivalente. Es decir, que quiero un capacitor que tenga la misma carga, más Q y menos Q. Un capacitor que, si yo hago esto que hicimos de ir por un camino y por otro, lo que voy a tener es que la diferencia de potencial AB tendrá que ser igual a esta diferencia de potencial acá, ¿no? No sé, las dibujo hasta abajo, hasta el centro. Es esta, ¿no? Acá está la diferencia de potencial. Delta B del C equivalente. Y la diferencia de potencial de este capacitor equivalente será igual a la carga de este capacitor, esa carga que llamé Q, sobre la capacidad equivalente. Pero esa diferencia de potencial AB que puse acá y esta diferencia de potencial AB que puse acá es la misma diferencia de potencial, es la diferencia de potencial que genera, no sé, la pila que conecté. O sea que estas dos las puedo igualar.
y me va a quedar que la diferencia de potencial la suma de la diferencia de potencial en el capacitor 1 más el capacitor 2 tendrá que ser igual a la diferencia de potencial en este capacitor equivalente. Reemplacemos, porque conocemos cada una de estas diferencias de potencial. Acá me va a quedar Q sobre C1 más Q sobre C2. Y esto va a ser igual a Q sobre la capacidad equivalente. La carga, que es la misma, ¿no? Porque dije, tienen la misma carga y quiero que el equivalente, sea lo mismo, o sea que es la misma carga. O sea que lo que encontré es que 1 sobre la capacidad equivalente tendrá que ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Es decir, que la capacidad equivalente será igual a la sumatoria sobre la cantidad de capacitores que tenga de 1 sobre la capacidad de cada uno de esos capacitores. Esto en serie y con los capacitores inicialmente descargados. Es decir, que para encontrar la capacidad equivalente debería ser el inverso de la sumatoria de los inversos. Exacto. 1 sobre la sumatoria de los inversos. ¿Sí? Alguien me había dicho, es como directamente hacer la suma de las capacidades. Se ve que no me acuerdo quién era. ¿Brandon era? No, Franco. Invento nombres, Nicolás. Sí, ahí quedó claro. ¿Ahí quedó claro? Sí. En paralelo, ¿no? Sería igual a la suma. Veamos, si esto quedó claro, veamos qué pasa en paralelo. Antes de continuar, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Por qué la carga en los capacitores 1 y 2 es la misma? me adelanto un pelito. Por ahí en un rato te dejo más convencido, Gonzalo, era, ¿no? Fíjate que yo tengo esta placa del capacitor y esta placa del capacitor conectadas con un cable. Esa zona, Sí. esa zona del espacio, yo dije inicialmente estos capacitores estaban descargados. Si inicialmente esos capacitores estaban descargados, esa zona del espacio no tenía carga. Y las cargas no vuelan, no pueden volar saltando de una placa a la otra, se trasladan por los cables o los conductores. Entonces, a esta zona que pinté en verde no le queda otra que tener carga neta nula. Entonces, sí o sí los capacitores van a quedar iguales de carga y con signo contrario. Ahora en un rato le Ok. pongo nombre y te termino de convencer, pero viene por ahí. Por eso es que yo dije, todo lo que voy a hablar hoy es para capacitores inicialmente descargados. Como inicialmente están descargados, si yo conecto dos capacitores en serie, la carga de esos capacitores va a ser necesariamente la misma. Perfecto. Gracias. No hay por qué. ¿Avanzo con el paralelo? Conexión en paralelo, yo dije, hace un rato ya hice un dibujito, tengo dos capacitores, conectados uno al lado del otro, ya no uno a continuación del otro, inicialmente descargados también, y los voy a conectar a una diferencia de potencial delta B a B. Tengo este capacitor que llame C1 y este que llame C2. Otra vez lo que quiero hacer es encontrar un circuito equivalente con un único capacitor que tenga una capacidad equivalente
¿Sí? Si hago lo que hicimos hace un rato, o lo que me dijeron hace un rato de, me muevo entre B y A, por ejemplo, por este camino, ¿sí? Voy a tener una diferencia potencial delta AB. Una diferencia potencial que tendrá que ser exactamente igual a la diferencia potencial del capacitor 1. O exactamente igual a la diferencia potencial del capacitor 2, ¿no? ¿Se ve eso? Yo hay algo que estoy asumiendo cuando hago eso. Estoy asumiendo que todos los cables que me conectan las cosas son cables ideales, que no hay ninguna diferencia potencial en los cables, ¿no? Esta diferencia potencial acá es la misma diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1 o entre las placas del capacitor 2. Bueno, no entra. ¿Se ve eso? ¿Se ve que si tengo capacitores en paralelo, la diferencia de potencial entre las placas de cada uno de los capacitores va a ser la misma? Sí, sí. Sí. Y acá también, ¿no? La diferencia de potencial AB va a ser igual a la diferencia de potencial que tenga el capacitor equivalente. Bueno. Se imagina, ya que ahí dice Q. Además, la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores las conozco, las puedo relacionar con cargas. Cargas que todavía no esquematicé. Pero si yo conecté esta diferencia de potencial, este capacitor se carga. Se carga, por ejemplo, con más Q y menos Q. Acá sí las voy a diferenciar. Acá va a ser Q1 y menos Q1. Y con más Q2 y menos Q2. ¿Cómo creen que va a tener que ser la carga del capacitor equivalente para que literalmente sea equivalente a los otros dos que están en paralelo? La suma de ambas. La suma de ambas. La placa de arriba tendrá que tener Q1 más Q2, ambas positivas, y la placa de abajo tendrá que tener menos Q1 menos Q2. Entonces ahora sí, conociendo las capacidades y conociendo las cargas, puedo relacionar estas diferencias de potencial con cargas y capacidades. La diferencia de potencial del capacitor 1 me va a quedar como la carga que tenga Q1 sobre la capacidad. La diferencia de potencial en el capacitor 2 me va a quedar la carga del capacitor 2 sobre la capacidad del capacitor 2. De igual forma puedo escribir acá, ¿no? La diferencia de potencial en el capacitor equivalente será la carga del capacitor equivalente, que dijimos que tiene que ser Q1 y Q2, la suma, sobre la capacidad C equivalente. Despejemos de estas dos la carga. Q1 va a ser la diferencia de potencial C1 por la capacidad 1 y Q2 va a ser la diferencia de potencial en el capacitor 2 por la capacidad 2. Y usemos estas dos expresiones para ponerlas en la diferencia de potencial de este capacitor equivalente. Me voy un paso antes, no, me voy a quedar acá, mire. Voy a hacer lo mismo, voy a despejar Q1 y Q2 en función de
las capacidades. Me va a quedar Q1, así los puedo igualar, más Q2, más la diferencia de potencial equivalente por el C equivalente. La diferencia de potencial equivalente es exactamente igual a la diferencia de potencial AB. Y la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores también es exactamente igual a la diferencia de potencial AB. Entonces, ahora sí, pongo Q1 y Q2 acá. O sea, junto estas dos con esta. Y esto me va a quedar que la diferencia de potencial, ya lo voy a llamar directamente AB, por C1, más la diferencia de potencial AB por C2, va a tener que ser igual a la diferencia de potencial AB por el C equivalente. Diferencia potencial que es exactamente la misma, ¿no? O sea que la puedo simplificar. Entonces sí, como alguien me adelantó, la capacidad equivalente va a ser la suma de las capacidades. Si tengo 2, será directamente C1 más C2. Si tengo N, será la suma sobre I de todas las capacidades, de todos los capacitores que tenga, en paralelo. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ahora bien, yo dije, las conexiones, estas conexiones que son en serie o en paralelo, solo valen cuando los capacitores estén inicialmente descargados. Podrían preguntarme, ¿qué hacemos cuando o inicialmente no están descargados o las conexiones no son ni en paralelo ni en serie? Cuando las conexiones son más complejas y no están ni en una cosa ni en otra, vamos a usar un método de resolución de este tipo de circuitos, el método de las mallas y las islas. Sé que queremos vacaciones, pero bueno, no son islas literales, no hay trajes de baño. Tenemos circuitos, un circuito con varios capacitores, ¿sí? Pilas, y vamos a tener que definir mallas e islas. ¿Qué será una malla? Una malla será cualquier camino cerrado de forma tal que la diferencia de potencial en ese camino sea nula. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es algo que ya sabíamos. ¿Sí? Solo le estoy poniendo un nombre a ese camino cerrado. A un camino cerrado, cualquier camino cerrado, de manera tal que la diferencia de potencial sea nula, lo vamos a llamar una malla. Y una isla será una porción aislada en donde la carga se conserve.
¿no? Entonces, en cualquier circuito formado por capacitores y pilas, vamos a poder definir mallas, como los caminos cerrados, en donde la diferencia de potencial es nula, e islas, en donde las cargas se conserven. Ese pedacito verde que dibujé hace un rato, cuando hablábamos de dos conexiones, dos capacitores conectados en serie, que creo que era con Gonzalo, que me preguntó por qué las cargas eran igual, ese pedacito que dije acá, si yo te lo pinto, las cargas no se pueden ir de acá, las cargas acá se van a tener que conservar, ese pedacito era una isla. Hay que tener cuidado, ¿sí? Nosotros, la idea es, yo defino mallas, defino islas, tengo un circuito, voy a poder escribir las ecuaciones relacionadas con las mallas, es decir, con estos caminos cerrados en donde la diferencia de potencial es nula, y voy a poder escribir la ecuación relacionada con la isla, es decir, una carga que se conserva, una carga que al estado inicial y al estado final es la misma, porque no hay creación ni destrucción de cargas, ¿sí? Solo va a haber movimiento de cargas entre los conductores. Estas ecuaciones hay que tener cuidado, porque yo podré escribir tantas ecuaciones de mallas como tenga, tantas ecuaciones de islas como tenga, pero es probable que todas las ecuaciones no sean linealmente independientes. Sé que estoy hablando mucho en el aire, quizás lo mejor es plantear un ejemplo y ir construyendo y definiendo sobre ese ejemplo. Pongo un Una ejemplo. duda. Sí. Me perdí con la notación más Q' Más de la Q. malla. No, es un tal No, que. no, es un tal que. Es mi letra fea. Tal que es un camino cerrado, tal que la diferencia de potencial. No, perdón. No, perfecto, ahí está. Gracias. Dije, ¿dónde puse un Q'? No, acá no hay fuentes. Voy con un ejemplo. Escribo, dibujo, esquematizo un circuito que tendrá una pila, conductor, un cable, un capacitor, C1, otro capacitor C2, otro más C3, y acá voy a poner una llave que voy a llamar L, una llave que me va a permitir hacer una conexión hacia el punto A o hacia el punto B. Voy a poner todos los capacitores inicialmente descargados. ¿Sí? Están todos descargados. Una pregunta. Sí. Si la llave conecta con B, ¿cómo se cierra el circuito? Ahí lo miramos. Dame un segundito, Gastón, Vale. ¿no? Y Sí. voy a poner dos estados en este ejemplo. Voy a arrancar poniendo la llave en A. Y voy a poner la llave en A. Voy a esperar que llegue un régimen estacionario. ¿Sí? Una vez que se alcanzó el régimen estacionario, los capacitores se acomodaron, se cargaron y demás, voy a pasar a un segundo estado en donde voy a mover esa llave a B.
Otra consulta. Sí, Si alguno de los capacitores estuviera cargado, no podríamos aplicar lo que vimos previamente, ¿no? Respecto de serie y paralelo. exacto. Y Bueno, va a pasar esta situación, ¿no? Acá. ¿O no? probablemente. Probablemente. Y el engaño venía por ahí. Mientras Gabriel me hablaba, puse a copiarme datos, porque quiero que hagamos algunas cuentitas también. ¿Sí? Esa pila será de 10 volts y los capacitores serán de 2, 4 y 3 microfaradios. ¿Qué quiero cuando quiero resolver un circuito de capacitores? Quiero saber cuál es la carga final de cada capacitor, es decir, cuál es la carga, cómo queda cargado el capacitor, cada uno de los capacitores, y cuál es la polaridad de esos capacitores. Es decir, qué placa queda cargada positivamente, qué placa queda cargada negativamente. Entonces, voy a querer saber cómo queda cargado cada uno de los capacitores y cuál es la polaridad de cada uno. Como dijo Gabriel, acá, si no están descargados inicialmente, no sé qué, no voy a poder usar los series y paralelos, lo que acabamos de ver. Yo ahora pregunto, si esa llave está cerrada en A, es decir, tengo esta conexión, arranco acá. ¿Qué circuito tengo? ¿Qué capacitor se carga? Solo el C1. Seguro. Seguro. Solo C1, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es cerrar en A, estoy conectando la pila al capacitor C1. Toda esta zona del circuito, que es donde están conectados C2 y C3, no hay una conexión, o sea que no hay lugar por donde se trasladen esas cargas, esos capacitores están desconectados. Entonces yo puedo decir, bueno, ok, acá, ítem A, con la llave en A, puedo reescribirme el circuito. Reescribírmelo mucho más sencillo, ¿no? Es una pila con un capacitor. Sí, cuando lo cierre la llave en B, voy a tener un capacitor cargado con 10 voltios. Por ahí viene, ¿no? Cuando cierre en B, tendré el capacitor este C1 ya cargado. Porque este Y capacitor... una pregunta. Sí, ¿El capacitador 1 va a cargar a C2 y C3 cuando cierres en B? sí. Ok. Ya viste cómo va a quedar cerrado cuando ponga en B. Sí. Sí, sí, porque te queda cargado y polarizado, digamos. Como si fuese una fuente. Exacto. Entonces digo, ok, puse la llave en A. Puse la llave en A, ya vimos que los capacitores 2 y 3 quedan desconectados, o sea que la carga 2 será nula y la carga en 3 será nula. No se van a cargar, no hay conexión que los pueda cargar. Solo me va a quedar la pila conectada al capacitor 1. La pila que, si se acuerdan, tenía una polaridad asociada, ¿no? ¿Dónde tendría que poner el menos y el más en esta pila? ¿El más El arriba más y el menos arriba. abajo? El más arriba, el menos abajo. Perfecto. Este más y menos de la pila, lo que me está dando es dónde hay más potencial que dónde. O sea, yo agarro esta pila, hago hacer un zoom acá abajo. Esta pila que tiene más y menos. Si yo paso por esta pila desde el borne negativo al borne positivo, lo que tengo es un aumento de la diferencia de potencial, más una diferencia de potencial. Si yo ahora paso por la misma pila, pero en sentido opuesto, del borne positivo al borne negativo, estoy decreciendo el potencial en menos delta V. ¿Y por qué hablo de pasar y de no pasar? Porque voy a tener que escribir la malla de este circuito, ¿no?
yo voy a tener que escribir la malla del circuito. Malla que definimos como un camino cerrado tal que la diferencia de potencial sea 0. O sea que voy a tener que agarrar ese circuito y decir, bueno, voy a partir desde acá, voy a poner una posición inicial, voy a hacer un camino cerrado desde esa posición inicial hasta esa misma posición y lo voy a igualar a 0. Posición que puede ser cualquiera, posición que decido yo. Yo voy a decidir desde dónde empiezo a caminar, desde dónde empiezo a recorrer ese camino cerrado y en qué dirección lo recorro. Por ejemplo, pongo un punto acá, lo llamo D. Decido que voy a recorrer este camino cerrado por este circuito, partiendo desde el punto D, y por ejemplo lo recorro en sentido horario. Es decir, que voy a plantear la diferencia de potencial desde D hasta D, y decir que esa diferencia potencial va a ser exactamente igual a 0. Si yo recorro ese circuito, ese camino cerrado en sentido horario, parto desde D. Voy recorriendo y me encuentro con la pila. Una pila que voy a pasar por la pila del borne negativo al borne positivo. O sea que voy a aumentar el potencial en más delta B. Y voy a seguir recorriendo, ¿no? Voy a seguir recorriendo. Los cables son ideales. No tengo nada. Y voy a llegar al capacitor. Un capacitor que tendrá una diferencia de potencial asociado, un delta BS1 si quieren, lo llamo. Pero ¿cómo sé si esa diferencia de potencial suma o resta? No restaría porque pasa de más a menos. No restaría porque pasa de más a menos. Ahí Brandon está viendo que, o sea, se está acordando que cuando conecté hoy temprano una pila con un único capacitor, la polaridad de ese capacitor era como obvia, ¿no? Si yo conecto la parte positiva de la pila, me cargará positivamente esta placa y negativamente esta placa. Entonces tengo algo parecido, ¿no? Tengo un capacitor con la placa positiva y la placa negativa. Cuando pase por este capacitor desde la placa positiva a la placa negativa tendré menos una diferencia de potencial, y cuando pase este capacitor al revés tendré más una diferencia de potencial. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Sí, tiene sentido. ¿Sí o no? Hubo un sí y alguien atrás Sí. que no. ¿Sí? Sí. Entonces, si tengo la placa cargada positivamente arriba y la negativa abajo, y venía circulando con esta malla, vengo y voy a pasar por este capacitor desde la placa positiva a la placa negativa, entonces voy a tener una menos delta B del capacitor 1. Sigo recorriendo y llego al punto D. O sea que esto va a estar igualado a 0. La diferencia de potencial en el capacitor 1 la puedo escribir como la carga sobre la capacidad. ¿Se acuerdan? Esto me va a quedar. La diferencia de potencial de la pila será delta B menos, y la diferencia potencial del capacitor será la carga del capacitor, la llamo Q1, sobre la capacidad del capacitor. La pila era dato, la capacidad era dato, o sea que de acá puedo calcular cuál es la carga con la que se va a cargar el capacitor 1 en régimen permanente cuando la llave se encuentra en A. Esto me va a quedar la diferencia de potencial de la pila por la capacidad 1. Tengo diferencia de potencial 10 volt por una capacidad 1 de 2 microfaradios,
esta carga me quedará de 20 microcoulomb. Y esta será la carga final del capacitor 1 en régimen estacionario, porque la carga inicial era nula. Ese capacitor estaba inicialmente descargado, y lo conecté a través de la llave en A una pila. Esta pila movió cargas de manera tal de que la diferencia de potencial en las placas del capacitor sea exactamente igual a la diferencia de potencial de la pila, cargándomelo con 20 microcoulomb. 20 microcoulomb y con una polaridad donde la placa positiva está arriba y la placa negativa está abajo. O sea que estamos. El punto A lo pudimos resolver. Hasta ahora solo planteamos la malla. Islas acá no hay. Hay un solo capacitor. No hay ninguna zona del espacio aislada, ¿no? ¿O alguien ve alguna isla acá? Perdón, tengo una pregunta. No Sí. termino de entender la malla en sí, ¿qué sería? Es como un... ¿Es tipo un objeto? Es un camino cerrado, Juana. Es esto que intenté plantear. Sería como salir desde D, dar una vuelta por el circuito y volver hasta D. Ah, o sea, lo que genera la malla es que la llave esté en A, pero no es que vos le pones algo para que se produzca ese camino cerrado. Solo como que lo cerrás literalmente con la llave. No, ojo, yo tengo un circuito, fui al laboratorio, agarré 3 capacitores, una pila, una batería, cables y una llavecita y me armé este circuito. Y puse la llavecita en A. Puse la llave en A y el circuito que me queda armado es este. Una pila, un capacitor. Para resolver, uso un método que llamo de mallas e islas. La malla no es nada, es solo un camino que yo elijo para plantear que la diferencia de potencial en ese camino, porque es un camino cerrado, va a ser nula. Entonces es algo como imaginario, es algo que uso para resolver en el método. ¿Sí? Y dije... Ah, perfecto. O sea, vos cuando ya cerrás en A, es como natural que ocurra ese proceso de que se te cargue con 20, ¿cómo era? 20 microcoulomb. Sí. Ok. Hay un tiempo, pero sí. Yo una vez que cierro y conecto acá en A, lo que estoy haciendo es unir, esta llave en A me permite unir estos 2 cables. Entonces, tengo un cable unido a una pila y que cierra un camino con un capacitor. Entonces ese capacitor se me va a cargar. ¿Por qué? Porque esta pila es como una bomba que va a mover cargas, que le va a sacar cargas positivas de un lado y se las va a depositar en la otra placa, ¿sí? Y me va a cargar el capacitor. Para resolver y saber cuánto vale la carga, o con cuánta carga se va a quedar en estado estacionario en régimen permanente, uso este método de mallas e islas. Y planteo una malla, y cuando planteo una malla es volver allá al campo irrotacional, a la diferencia de potencial en un camino cerrado nula, y lo que hago es eso, elijo un punto de partida, en este caso elegí el punto D, y elijo un sentido de circulación, que puse algo horario, pero yo podría agarrar y decir, bueno, no, quiero salir de acá y recorrerlo antihorario. Y es lo mismo, ¿no? Porque salgo de acá, recorro, paso por la pila al revés, sigo, recorro, paso por el capacitor al revés que antes, llego hasta acá y lo digo igual a 0. O sea que la expresión que tengo es exactamente igual a esta, pero con los signos cambiados. Que está igualado a 0. Es la misma expresión multiplicado por -1. Por eso dije, el punto de partida lo elijo, no importa desde dónde salgo, importa que vuelva al mismo lugar, importa que el camino que elijo, que la malla sea cerrada, que el camino sea cerrado para que sea una malla, porque la malla está definida como un camino cerrado.
Y después ser consistente, ¿no? Si voy para la izquierda en todo el camino, o si voy para la derecha, voy para la derecha en todo el camino, horario o antihorario, y nada más. ¿Se ve? ¿Se entiende, Juana, el resto? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, no hay por qué, ¿eh? Una consulta. Sí, Ignacio. ¿Hay alguna anotación de la malla que permita saber en qué camino, en qué sentido se recorre el camino? No, podés O sea, hacer ahí donde pusimos delta B igual DD. No, lo que puedes hacer es marcar un punto, si querés, en el circuito y un sentido de circulación. Ah, ok, está bien. En el gráfico, el digamos. gráfico, pero en la ecuación Claro. no. Ok, ¿Te El das sentido de gracias. circulación es arbitrario. Exacto, es arbitrario. Te vas a dar cuenta cuando mires la ecuación si estaba yendo para un lado o para el otro. Estaba mal y lo corregiré. Está bien. Sí, sí, es completamente arbitrario. Tanto el sentido de circulación como el punto de partida. Avanzo y después vuelvo con el tema de la isla acá porque no quiero marearlos más. Yo ahora avanzo, me voy al punto B. Al punto B, en donde ahora esta llave la moví y la puse en B. La conexión que tengo ahora es de este cable hacia este. Se ve que ahora esta pila está aislada, no está conectada a nada. Esta conexión desaparece. Y lo que tengo desconectado en este circuito, en la situación B, cuando tengo la llave en B larga, tengo la pila desconectada. Tengo el capacitor C1 conectado con el capacitor C2 y C3. Entonces, puedo reesquematizarlo por acá y decir, ok, cuando tengo el punto B con la llave en B, lo que tengo es este capacitor C1 conectado con C2 y con C3. C1 que viene con una carga de haber estado conectado con la pila. De una carga que había quedado con la placa positiva arriba, la placa negativa abajo, y una carga que ahora ya voy a llamar Q inicial, que nos había dado 20 microcoulomb, si no me equivoco. 20 microcoulomb. Entonces ahora lo que tengo es este capacitor cargado previamente con dos capacitores que vienen descargados. Q2 inicial igual a 0 y Q3 inicial igual a 0. ¿Se ve que esa es la situación cuando tengo la llave en B? Sí. Voy a tener que resolver. Para resolver tendré que plantear mallas y tendré que plantear islas. Arranco por la malla, que es lo que ya conocemos. Los escucho, ¿de dónde pongo el punto de partida y en qué sentido recorro la malla? Horario, antihorario, es todo es a decisión de cada uno. Pero decidamos una en conjunto, así escribimos la ecuación juntos. Podría ser horario como el otro. Ponemos algo horario, ok. Y parto desde acá abajo, desde por acá arriba. Yo partiría arriba del vértice C1. ¿Acá? Ahí. Sí.
Bueno, partimos desde ahí y hacemos en sentido horario. Vuelvo a llamarlo D. Entonces voy a hacer esto. La diferencia potencial desde D hasta D, y la voy a poner igual a 0. Como voy a tener que recorrer esta malla, y voy a tener que ir escribiendo las diferencias de potencial de cada uno de los capacitores, voy a tener que suponer una polaridad para el capacitor 2 y el capacitor 3. Y el 1 también, ¿no? Podría. Yo vine con esta carga inicial de este capacitor. Positivo arriba, negativo abajo. Se conectó, se cerró la llave 2 en B. Tengo un estado en donde las cargas se mueven, se reordenan. Llega un estado estacionario, un régimen permanente. Y en ese régimen es que voy a escribir la malla y la isla para poder saber cómo son las cargas finales en cada uno de los capacitores y cómo es la polaridad. Para poder hacerlo, para poder escribir la malla y después la isla, necesito saber qué polaridad tiene cada capacitor. Como no lo sé, lo asumo y después lo verifico. Estoy diciendo entonces que voy a asumir qué placa de cada capacitor se carga positiva, qué placa de cada capacitor se carga negativamente, escribo las ecuaciones y después verifico que sea consistente con lo que escribí. Entonces, además de decidir desde dónde parto y en qué sentido recorro la malla, voy a decidir qué polaridad tiene cada una de las placas del capacitor C2 y el capacitor C3. Los escucho. Yo diría que las superiores sean positivas y las inferiores negativas. Brandon me ofrece esta alternativa, que las superiores sean positivas y las inferiores negativas. ¿Alguna otra propuesta? Y las de C1 las dejamos así, positiva, queda cargado, sigue quedando positivo arriba, negativo abajo. No se da vuelta esa polaridad. Perfecto. Bueno, me quedo con esa. Me quedo con esa y resolvamos. Salgo desde D y recorro. Recorro todo el conductor, llego al capacitor C2. Paso por el capacitor C2 de la placa positiva a la placa negativa. ¿Cómo escribo esa diferencia de potencial en el capacitor C2? ¿Positiva o negativa? ¿Sube o baja? Negativa. Negativa. Menos delta BC2. Perfecto. Sigo. Paso por el capacitor C3 de más a menos. Negativa también. Me vuelve a quedar negativa. Sigo. Y llego al capacitor C1. Paso de la negativa a la positiva. Positivo. Acá me va a quedar menos delta B C1. Y ya llegué hasta D, así que esto es igual a 0. Además sé que puedo escribir cada una de estas diferencias de potencial, relacionarlas con la carga en el régimen permanente del capacitor y la capacidad. O sea que puedo escribir la diferencia de potencial, mantengo el menos del capacitor 2 como la carga del capacitor 2 final, ¿sí? Porque esto va a tener esta carga 3 final y una carga 2 final, y acá tendré una carga 1 final, que esta carga que llamé inicial acá es la carga inicial en el ítem B, que es exactamente igual a la carga que tenía 1 final en el ítem A. Es la carga con la que vino del ítem anterior. ¿Se acuerdan? Les voy a escribir en violeta. Sí. Me va a quedar entonces la carga 2 final sobre la capacidad 2. La carga 3 final sobre el capacitor 3 y la carga 1 final sobre el capacitor 1. Ojo que esta es la carga 1 final en el ítem B.
No quiero tanto subíndice, pero no quiero que se confundan con la carga que obtuvimos antes. Y todo esto me queda igualado a 0. Tengo una ecuación y 3 incógnitas, ¿no? Porque no conozco la carga final de ninguno de los 3 capacitores. O sea que me estarían faltando 2 ecuaciones más para poder resolver. Ecuaciones que van a venir de plantear las islas. Porque mallas no tengo más, ¿no? No tengo posibilidad de hacer otro camino cerrado en este circuito. Hay solo una opción. Será hacer el camino cerrado horario o antihorario. Es un único camino cerrado. No hay otro camino para plantear otra ecuación. Entonces voy por las islas. Islas que definimos como porciones aisladas del espacio. Yo cuando introduje la pila hoy temprano, dije, la pila es una bomba que saca cargas de un lado y la transporta a otro lado. Pero los capacitores son 2 conductores aislados. Es decir que la zona entre los 2 capacitores no es una zona en donde las cargas puedan estar saltando de una placa a otra. Las cargas se mueven en los conductores. Es decir que, por ejemplo, este conductor con el cable hasta este otro conductor, estas 2 placas, la positiva del capacitor 1 y la positiva del capacitor 2, con el cable que lo está uniendo, es una zona aislada del espacio. Las cargas que están ahí no se pueden ir de ahí. Y como las cargas no se crean ni se destruyen, solo se mueven, la carga que tenga inicialmente esa zona del espacio que acabo de encerrar por línea punteada naranja, va a tener que ser la misma, se va a tener que conservar. Esa zona que encerré en naranja será una isla. La llamo isla 1. ¿Cuántas islas más ven en este circuito? 2. 2. 2 más, ¿no? Tendré esta, la que me encierre la placa negativa del capacitor C1 y la placa negativa del capacitor C3, que será una isla 2. Y tengo una tercera, ¿no? Esta de acá. Entonces tengo 3 islas en este circuito. Hay 3 zonas aisladas del espacio en donde la carga se conserva. ¿Todos ven que esas son 3 zonas aisladas? ¿Todos están de acuerdo que hay 3 islas? Tomo el silencio como un sí. Escribamos estas expresiones de las islas. ¿Cómo escribo esta conservación de carga en las islas? Voy a escribir acá. Escribo acá, así lo tenemos al lado. Voy con la isla 1. La idea de la isla es escribir la conservación de carga, es decir, cuánta carga había en la isla al inicio y cuánta carga hay al final. ¿Qué carga había en la isla 1 antes o en el instante anterior a cerrar esa llave? O cuando ni bien cerramos la llave. 20 microcoulombs. 20 microcoulombs me dicen por ahí. Voy a, en vez de escribir el número, escribo como Q1 inicial. Positiva, porque es la placa positiva. Si quiero escribir todo bien prolijo, esto sería inicialmente más la carga
que tenía 2 al inicio. Carga que ya sabíamos que era nula. Lo escribo para dejarlo entero, aunque ya sé que es igual a 0. Y al final voy a tener, dijimos que esta placa sigue siendo positiva, tendré más la carga final de 1, la carga final en el ítem B si quieren, más la carga que tenga el capacitor 2 al final. ¿Se ve cómo lo escribo? Voy con la isla 2. La isla 2 incluye la placa negativa del capacitor 1 y la placa negativa del capacitor 3. O sea que tendré menos la carga que tiene el capacitor 1 inicialmente, menos la carga que tiene el capacitor 3 inicialmente, que sabemos que es 0, en el estado inicial, y en el estado final será menos la carga que tiene el capacitor 1 en el estado final, menos la carga que tendrá el capacitor 3 en el estado final. Y por último escribo la ecuación de la isla 3. La isla 3, que incluye la placa negativa del capacitor 2 y la placa positiva del capacitor 3. Me va a quedar en un estado inicial será menos la carga del capacitor 2 en el estado inicial, más la carga del capacitor 3 en el estado inicial. Ambas son 0, inicialmente ambos capacitores estaban descargados, y esto será igual, menos la carga del capacitor 2 en el estado final, más la carga del capacitor 3 en el estado final. Ahora ya tengo la ecuación de malla, esta que no quedó por acá abajo, y 3 ecuaciones de islas. Pregunto, ¿esas 3 ecuaciones de islas son linealmente independientes? No, son dependientes. Podés cancelar algunas. Alguna la puedo cancelar, ¿no? De hecho, tengo sobredimensionado el problema, ¿no? Tengo 4 ecuaciones y 3 incógnitas. O sea que no necesitaba escribir todas las islas. Con escribir 2 islas me alcanzaba. No sé, agarremos 2 de las 3 que tenemos. Agarro esta que parece sencilla y no sé, esta porque está ahí al lado. Con esas 3 ecuaciones debería poder resolver las 3 incógnitas que tengo. 3 incógnitas que son la carga final en el capacitor 1, en el capacitor 2 y en el capacitor 3. ¿Se animan a hacer las cuentas? Había datos. Bueno, ¿Tienen los datos copiados? ¿Los busco? Yo los tengo. Juana los tiene. Me los traigo por las dudas, si no. yo creo que también. Los dejo ahí.
Yo creo que las tengo, no sé si alguien las dio igual. Dio 10,77 y 9,23. O sea, Q2 y Q3 9,23 y Q1 10,77. Sí, a mí me dio lo mismo. Ahora vamos a Sí, copiar. lo mismo. Q1 final, me dijiste 10 y pico. 10,77 microcoulombs. Y Q2 y Q3 que dan lo mismo, está bien porque la isla 2 justamente nos dice eso. 9,23 microcoulombs. ¿Todos llegaron a Sí. estos resultados? ¿Alguien Sí. tiene algún número distinto? Yo tengo una pregunta. Sí, Pilar. Que, o sea, nosotros partimos de que Q1 tenía una carga porque hicimos que primero la llave estaba en A. Sí, Si no pasaba eso, todas tenían carga cero, ¿o no? exacto. Sí. Si yo no tenía al menos un capacitor con carga, no tengo carga en ningún lado. Tenía 3 capacitores completamente descargados. No hay quien me esté moviendo cargas porque no tengo bomba, no tengo pila, no tengo quien me esté desplazando las cargas, no tengo quien me esté dando una diferencia de potencial. Entonces no se iban a cargar nunca, iban a quedar los 3 descargados tal cual como estaban. Acá lo que pasa con el capacitor 1 es que este capacitor 1 viene con carga, viene con una diferencia de potencial asociado. Y va a ser esa diferencia de potencial que tiene ese capacitor 1 quien genere los movimientos de cargas en este circuito y obliga a que se cargue C2 y C3 de manera tal que la diferencia de potencial en toda esta malla se anula. ¿Se ve eso? Muy buena pregunta la de Pilar. Sí, y como en el A pusimos el más y el menos, o sea, nosotros elegimos eso para C1. ¿Tenemos que en el B ponerlo igual, sí o sí? El circuito está así, armadito en el laboratorio. ¿Sí? Este circuito está armado en el laboratorio, yo lo conecté en A, esto quedó cargado positivo o negativo, yo lo conecto en B y este capacitor no lo muevo. Así como quedó, lo conecté con C2 y C3. Entonces, la polaridad la va a mantener. Ah, ok. O sea, pero nosotros elegimos esa polaridad al principio, ¿no? La de positiva y negativa, sí, pero viene por la pila. Viene casi cantada por la pila, porque ya está conectando el borne positivo de la pila a la placa superior, el borne negativo de la pila a la placa inferior, y esta pila me va a generar una diferencia de potencial que suba, o sea que acá va a tener que bajar. Sí o sí me va a obligar a que sea positivo arriba y negativo abajo. Yo ahí hago un poco de ensalada y no sé si alguno se da cuenta que yo estoy mezclando un poco entre, le pongo un signo más al borne positivo de la pila diciendo que ahí hay más potencial, y cuando me voy al capacitor estoy diciendo que esta placa está cargada positiva y esta negativa, y hablo como también esta placa positiva es más potencial. Y eso es obvio para todos, que la placa sea positiva tiene más potencial que la placa sea negativa. Me voy acá y me hago un zoom. Si yo tengo Podríamos pensar en el campo, ¿no? En el campo que veíamos al principio. Exacto, quiero que hagamos eso. Yo vengo y traigo ese capacitor, con la placa cargada positiva y la placa cargada negativa. Acá tengo un campo, ¿no? Que nace en el positivo y muere en el negativo. Y nos sigue acompañando el gradiente del potencial. Yo sé que el potencial decrece en sentido de las líneas de campo, o sea que para allá
tengo más potencial. Entonces hago un poco de ensalada porque yo ya lo sé y lo uso mucho, pero está bien esa ensalada que hago. Yo estoy poniendo la polaridad positiva de la placa, del capacitor, y esa polaridad positiva de la placa del capacitor, esas cargas positivas, también me indican que tengo más potencial. Entonces cuando paso de la placa positiva a la negativa, el potencial decrece. Y cuando paso de la positiva a la negativa, el potencial crece. ¿Sí? Y es de ahí que viene, ¿no? Yo cuando conecto una pila con el capacitor, aumento el potencial de la pila y voy a tener que disminuir el potencial del capacitor cuando haga la malla. Esa malla que hicimos con la llave en el punto A. Esta. Entonces, sí o sí existe una polaridad de este capacitor. Hay una polaridad única. Podría ponerlo al revés. Si lo pongo al revés, las cuentas me van a tener que chillar y me va a tener que indicar que me equivoqué. ¿Qué cuenta? ¿Dónde me voy a dar cuenta? ¿En qué lugar voy a poder notar que me equivoqué en la polaridad? Me voy al B, que por suerte todo nos dio positivo. Todas las cargas nos dieron positivas. Y ahí medio que los invité a pensar. Si yo me equivoco en la polaridad, porque la polaridad de C2 y C3, alguien me dijo, yo pondría las dos de arriba positivas, las dos de abajo negativas. Pero las supusimos y trabajamos todo con esa polaridad supuesta. Esa polaridad está bien. Supusimos bien. Y si nos hubiésemos equivocado, acá debería darme alguna carga negativa. Y estas cargas no pueden darme negativa. ¿Por qué no pueden darme negativa? Porque son cargas en módulo. Si se fijan, cuando escribí las islas, le puse los signos afuera a todas las cargas. Yo consideré todas las cargas con los signos afuera. O sea que estas Q que estoy representando son como el módulo de la carga. Es el valor absoluto de la carga. Entonces, no puedo llegar nunca a un valor de la carga negativa. Si me encuentro con que el valor de la carga me da negativo, la polaridad que supuse es incorrecta. No vuelvo a hacer todas las cuentas. Llego, digo, ok, la polaridad es incorrecta, entonces, no sé, por ejemplo, si supuse positivo arriba, negativo abajo, será al revés. Será negativo arriba, positivo abajo. En física 1 creo que hacen algo parecido, ¿no? No hay una fuerza que suponen una dirección y después calculan. Sí, la fuerza de rozamiento para Exacto. Después el cuerpo rígido. la calculan y si les da negativo es porque iba para el otro lado. Bueno, acá va a ser algo parecido. Yo supongo una polaridad, calculo las cargas. Si alguna carga me da negativa, es porque la polaridad que supuse es incorrecta. Y si una, o sea, ponerle que nos daba que Q1 era negativa, tengo que cambiar la polaridad de C1. Exacto. ¿Solo? Solo la carga que me da negativa es esa carga, en realidad, la polaridad del capacitor asociado a esa carga, la que supuse al revés. Ok, gracias. No, no hay por qué. Vamos a seguir trabajando sobre esto. No en la práctica de hoy, sino en la de la semana que viene, y hay varios ejercicios en la guía también, así que vamos a ir viendo. Ya no, seguro que nos va a aparecer en algún momento alguna que supongamos mal. Hay algunas que son obvias, la llave en A era una polaridad obvia, ni siquiera hay que pensarla mucho, y estas más o menos que también. Por eso quien me la dictó medio que se dio cuenta. Esta placa que está cargada positivamente va a compartir cargas a la placa superior. Esta placa que viene inicialmente cargada negativamente va a compartir cargas en la placa inferior y las otras dos se van a reacomodar para tener la misma carga y con signo opuesto que la otra de su propio capacitor. Pero se podría rápidamente cambiar esta, ¿no? Podrían ustedes el fin de semana jugar y cambiar estas, no sé si las dos o una, aunque sea,
volver a hacer las cuentas y se van a dar cuenta que va a aparecer una carga negativa y va a ser la carga del capacitor que tiene la polaridad incorrecta. Y estamos. ¿Alguna duda, consulta? Profesora, quería saber si puede volver a poner en pantalla la deducción de la diferencia de potencial. ¿Esto? ¿Qué dice así medio mamarracho, Gabriel? Exactamente, sí, gracias. Ok, no, no hay por qué. Esta la deduje de acá. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no hay consultas, por mí, es todo lo que quería contarles hoy. Los dejo descansar un rato y los veo, los veo un rato en la práctica y si no el miércoles. Bárbaro, muchas gracias. Muy bien, profe, gracias. Perfecto, gracias. Hasta Gracias. luego. Nos vemos, chau.